primero decía a lo mejor iba a decir que no venía el ruido, pero en este marco de maratón, la tercera mesa y en esta tercera queremos reconstrucción del maratón de medular, un homenaje para el en esta tercer maratón, pero además ahí no acaban. Yo apuesto a que los proyectos poco a poco consolidando. Esto es gracias a la complicidad de todos los escritores, de la misma gente de Lovaria y Coyoacán que nos aportan, nos apoyan. Y entonces, a mí se me ocurre, ¿no?, que para llegados a la quinta edición del maratón, o sea, para el próximo año, que estamos en otra circunstancia de llevarlo a cabo, podamos tener una convocatoria que nunca está por demás. Esto se los comparto para que muchas gracias. Yo a lo que iba para comentar es para abrir ya la mesa de presentaciones. Pues nada, que estamos aquí en el tercer maratón de escritores en Coyoacán y Por tu Salud Corre por un Día. Les comparto que en esta tercera edición del maratón de escritores, como ya lo hemos venido haciendo en las otras mesas que están sucediendo en el transcurso del día, con esta celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril, en el marco internacional también de los derechos de autor. Entonces, el maratón, como ustedes saben, es uno que surge precisamente en los espacios públicos, el traer a los escritores a los barrios emblemáticos de Coyoacán y tener esa oportunidad. Claro, ahora es una celebración distinta, sin público, pero tampoco nosotros como comité organizador del maratón de escritores, pues nos negábamos un poco a llevarlo a cabo a través de las plataformas de Zoom, porque el maratón tiene otra esencia, nos surge precisamente con estas visitas de los barrios que había quedado pendiente, inclusive la visita aquí a este barrio de La Conchita, venimos desde Santa Catarina. Y bueno, para mí es muy significativo lo particular, porque este barrio es donde viví cuando llegué a la Ciudad de México, muy cerca de San Francisco y Buraco, aquí a 2 cuadras. Y bueno, pues tengo amigos que por aquí me los encuentro, está Ana, David y toda la familia, que también Ana nos está apoyando, es una pieza fundamental en la revista, la fotógrafa Nadine Escobedo, que está por ahí, muchas gracias. Y nada, sin mayor preámbulo, compartirles también, como lo he venido haciendo en todas las mesas, pretendemos que para la quinta edición del Maratón de Escritores en Coyoacán podamos ir perfilando, si no es que surja ya el primer Premio Nacional de Poesía Coyoacán. Estamos trabajando en ello, pero también no solo en Premio Nacional de Poesía, nos encantaría tener también un premio de narrativa, ¿no? Pero por lo pronto, en la mesa de inauguración, que fue como una sorpresa esta parte de soltar la propuesta del Premio Nacional de Poesía Coyoacán, pues el maestro Garrido lo ha tomado con una gran alegría, y al final de la mesa fue muy importante lo que nos ha compartido el maestro para trabajar en este proyecto del Premio Nacional de Poesía, ¿no? Entonces, el maratón pues somos todos, el maratón pues tiene vida precisamente a la complicidad de todos los que nos encontramos hoy participando en este espacio, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo? Manuel dijo que no. Le voy a respetar, yo creo que le voy a dar la palabra a Alexandra Rosselli, que nos puede dar tranquilamente una introducción de qué se encuentra el público que quiera leer la revista Las Letras del Libro. ¿Qué encuentra? Bienvenida, Alexandra. Pues la revista, como dice el profesor, es una revista literaria creada por los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, y si queremos responder el por qué, podríamos acudir al artículo de Stephanie, que dice que creamos literatura o la buscamos en los rincones oscuros de la ciencia, ¿no? Es una revista creada por estudiantes que están entrenados científicamente, la mayoría de ingeniería, biología y demás. Entonces, este método
Y esta revista, esta revista está formada con una metodología, ¿no? Es artesanal, como lo vemos en la portada, que tiene un colibrí, y yo creo que tratamos de pintar las ciencias de los colores artesanales que tenemos en la portada. No sé qué más podría decir. ¿Qué artículos podemos encontrar ahí en este número? Digo, yo ya le di una ojeada, pero seguramente hay algo de usted también. Sí, claro. Yo tengo proceso de desintegración mental porque siento que la duda existencial es muy importante en nuestras cabecitas, que son realmente o naturalmente inquietas, ¿no? Por ejemplo, empiezo con proceso de desintegración mental. Allá por nuestra cabeza, las neuronas, si deciden trabajar, nos ayudan a comprender el mundo a diario. Y es que por ahí hay un lugar que tal vez no sea donde emanan las ideas. Es una tierra oscura donde los días se admiran cuando por el horizonte racional nace la conciencia. En la hermética noche los sueños suelen susurrarme que su origen le llaman mente y que sus pobladores están en la tierra de la incertidumbre. Algunas veces creía haberlos visto descalzos, sin ojos, porque esos se encuentran en otro lado al que aún no llegan. Contaban que desconocen los caminos que recorren las percepciones sobre mi mundo, pero que al sentirlos en sus largos y finos brazos dejan que los recorra hasta el centro, donde entre muchos, quizás millones, deciden su significado. Y bueno, es un proceso total que voy a dejar hasta ahí porque tienen que leernos, tienen que adentrarse y hay mucho más, mucho más. Muchas gracias. Pues ahora estamos aquí con Emanuel. Emanuel es un poeta que ha tenido la oportunidad también de estar en este proyecto de Leo y Luego Existo, acompañado de Arcelia Ramírez, para el programa de Leo y Luego Existo de Bellas Artes. Y eso, a mí me gustaría que nos compartiera un poco de poesía, Manuel, si es que, o no sé qué es lo que trae preparado para esta primera introducción. Claro, sí, traigo un poema para la revista. La verdad es que sí, he dejado un poquito la poesía, no de lado, pero sí he estado intentando explorar también terreno en otras áreas. El cuento pues me llama muchísimo la atención. Creo que en ese sentido también los interpolitécnicos es algo que incentiva bastante esta parte, porque no nos lleva solo por un camino, ¿no? sino nos da la posibilidad de desenvolvernos en algunos otros ámbitos, y fue así como yo empecé a adentrarme también en el cuento. Pero les voy a leer un poemita. Se llama Un sueño y yo sin mar. Hay un lugar que lleva mi nombre, un rincón tibio entre las sábanas, a un lado del mar, dentro de tu cuerpo, y desemboco en él como un río, y desde tu centro te conozco como el sabor a sal de las almohadas. Me pronuncio en cada sombra, en cada borde te aprendo como una caricia inexorable, como una bocanada de aire incompleta, con un sueño, y yo desfalleciendo, aferrado a una idea, a ese cúmulo de arena donde recaerá mi cuerpo, donde terminaré tendido, a ese pedazo de miel debajo de tus labios, luz enterrada en tu monte de Venus, a la orilla de un deseo. Habré de llegar, habré de venir, como una ola que rompe y arremete contra el viento. Bueno, este es un poema con el que me tomé la libertad de incluirlo, de contemplarlo para este número de la revista. Y como comenta Alexa, la verdad es que sí ha sido un proceso pues bastante gratificante. Creo que sí nos permite en gran medida, no es precisamente darnos un escape de la ciencia, porque creo que uno que ama la ciencia nunca escapa de ella, como alguien que ama cualquier cosa siempre se va a aferrar a eso. Pero creo que sí es parte complementaria en el desarrollo de las personas y de nosotros como estudiantes y jóvenes poetas y escritores, y pues realmente es algo bellísimo este camino de la literatura. Y bueno, me gustaría también escuchar la palabra de mis otros compañeros y a ver qué nos pueden compartir. Pues muchas gracias, Emanuel, Gracias. Regresamos a la segunda ronda. Luis Alberto López Villalobos, pues también es
parte del concepto editorial de la revista, ha tomado un diplomado también que tiene que ver con las letras, y también es un ingeniero inquieto que está aportando cosas importantes para la literatura. En este número que yo ya leí de la revista, pues hay un ejercicio muy interesante que me gustaría que nos compartiera Luis, porque contrario a lo que eligieron en el caso de Jenny, que no está por acá, que eligió a Sábato, no meterse como en la piel de Sábato para obtener respuestas del pensamiento. El ejercicio de Luis era muy interesante porque él, en lugar de elegir a un personaje de la literatura, elige a él mismo con otro nombre. Bueno, eso quiero creer yo no sé, ahorita que nos lo comparta. Adelante. Pues creo que incluso retomar un personaje de la literatura como lo hizo Jennifer con Ernesto Sábato o Alexandra con Emily Dickinson, creo que no es dejar de lado a uno mismo. Creo que incluso entrar en la mente de otro autor es entrar en la mente propia. De hecho, eso es algo que retomo un poco al inicio de este ejercicio, que me gustaría leer. El lenguaje es único para cada individuo, a pesar de la semejanza idiomática. Es parte de nuestra identidad, nos contiene y nos externa ante los demás, incluyéndonos. La palabra se pronuncia diferente desde cada boca, mano o mente, porque nunca significa lo mismo. La entrevista es una exploración de ese lenguaje único, una indagación en el alma para encontrar las palabras secretas que componen el nombre impronunciable del entrevistado. Es el dedo que con su tacto dibuja una silueta en el espejo empañado, descubriendo con cada movimiento una porción nueva de piel, boca, los ojos, los lunares, el rostro, en fin. La entrevista sirve para que el alma pueda verse a sí misma, para que el fondo se vuelva forma. Todas las almas comparten algo reconocible, por eso al mostrarse una, las demás se inquietan, pues encuentran algo propio en aquella instantánea, algo que las empuja hacia el acantilado poco a poco hasta caer, y en ese recorrido vertical observan su reflejo en el agua antes de estrellarse contra él. El dedo que dibuja sobre el espejo presiona hasta quebrarlo. La entrevista es una invitación para entregarse a la caída. Justo es algo que creo que se refiere a todo el ejercicio que hemos realizado de entrevistar a un personaje. Si bien yo creé un personaje que no ha sido reconocido por las letras o que ni siquiera ha existido, creo que eso es oficio de todo escritor, buscar un personaje y entrar en ese algo que no soy yo, pero que a la vez soy yo. No sé si, seguramente va a haber muchas preguntas, ¿no? En base a, pero pues nada, muchas gracias. Ahorita regresamos a la segunda ronda. Está también con nosotros Mariel Damián. Ella es bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y estudiante de Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue ganadora del Premio Internacional de Poesía de la ciudad de Almuñécar, España, 2016. Ha participado en diversas ferias nacionales e internacionales de libro, entre los que destacan el 8º Encuentro de Jóvenes Escritores de Iberoamérica en La Habana, Cuba, 2018, y el Festival de Poesía Amada Libertad en El Salvador, San Salvador. Fue reconocida con la distinción al mérito politécnico con el diploma La Cultura 2020 por el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues yo siempre digo, dentro de este grupo de alumnos jóvenes escritores que conforman la revista de las Letras del Burro, pues no, hay que seguirlos de verdad, porque hay un potencial enorme y yo sé bien lo que les estoy diciendo ahora. Por eso me gustaría lanzarle una pregunta a Mariel: ¿por qué es importante leer poesía? Si se nos pudiera compartir algo, ya sé que ya medio les cambié un poco la dinámica, pero si quiere contestar bien, si no, lo que usted ya trae preparado. Bueno, antes de responder la pregunta, me gustaría agradecer que estamos reunidos aquí en tiempos tan difíciles como es esta pandemia que todavía no se acaba. Es un triunfo que ya podamos salir y compartir y vernos al menos de lejos y abrazarnos con la mirada.
Para responder la pregunta del profesor, me gustaría compartir justamente que una de mis intenciones de poder plasmar en los textos de la revista ha sido mi visión personal de la experiencia como estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pero también como una formación científica, como ya nos han comentado nuestros compañeros, y esta intersección con la literatura. En este número comparto un poema que se llama Cada libro es un gen, que es el número 1 de 2 poemas que se titulan del mismo modo, para poder adentrarme un poco más a esta aventura del punto de intersección entre estas dos disciplinas. Ahora, ¿por qué considero que la poesía es importante? Bueno, pues la poesía es un lenguaje que se aleja de lo cotidiano, y no solamente al alejarse nos permite pensar y desarrollar un poquito más nuestras ideas, sino también involucra unos ejercicios de creatividad, de cognición, que son importantes para conformarnos como seres humanos, ¿no? Desarrollar también la empatía, que de ahí nace mucho de la poesía, de los sentimientos, este lenguaje emocional, y cómo se va fusionando. Justamente en este número de la revista comparto un cuento que es un relato de ficción con la poetisa, que es la autora de nuestro himno nacional del Instituto Politécnico, Carmen de la Fuente. En este relato, además de platicar o imaginar un diálogo con la autora, con la poetisa, trato también de plasmar en la literatura un recuerdo de los lugares que conforman al instituto. En este caso fue la vocacional número 6, la escuela donde yo asistí y donde surgió mucha poesía también. Es decir, que todo lo que aprendemos en la escuela, toda esta formación científica, técnica, matemática en la cual nosotros nos estamos desarrollando, también permea mucha literatura que nos hace más humanos y más empáticos para poder comprender todo lo que nos rodea y a enfrentarnos a estas situaciones que no solamente nos afectan individualmente, sino también a la sociedad. Adelante, usted. Toda la falta pendiente que nos va a compartir poesía, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues nada, también está aquí con nosotros en esta mesa que tiene mucho que ver el maestro Torres Miranda con la revista Las Letras del Burro, un proyecto muy importante que estuvimos trabajando por mucho tiempo, como otros que ya habíamos trabajado, ¿no? La provocación de la escritura, ¿no? Que lo estuvimos trabajando, por cierto, mucho tiempo aquí en el Centro Cultural Elena Garro, todos los jueves a las 5 de la tarde. Pues ahí nos reuníamos y logramos hacer un programa académico para un diplomado, Las Letras, la provocación de la escritura, muy bonito, que bueno, está pendiente de llevarlo a cabo y de llevarlo a la práctica, pero el programa académico quedó. Agustín Torres Miranda estudió literatura, ha laborado en los talleres de creación del Instituto Politécnico Nacional desde el 2002, dio clases en la UAM Iztapalapa, la dicción con el aire que se embolsa acá con los cubrebocas es un poco complicado. También se ha desempeñado como corrector de estilo independiente y actualmente trabaja como investigador del programa en el Colegio de México. Digo, es muy sintético su ficha de presentación, pero su trayectoria dentro de este campo de las letras es mucho. Bienvenido, maestro. Gracias, profesor. Pues evidentemente muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, no solamente por el maratón, sino pues por haber sobrevivido hasta ahora. Entonces qué bueno que todos estamos acá. Este segundo número tiene una particularidad respecto al primero, porque si bien es un logro importante abrir una revista, empezar una revista, es un logro no menos importante continuarla. Entonces este proyecto representa la cristalización de la continuidad, creo que habla de la disciplina de los participantes y del compromiso con ello. Lo que voy a hacer es una especie, para empezar, de recapitulación de lo que ya han leído los compañeros, de todo lo que se encuentra en la revista. No voy a tocar el tema de la floresta de poemas, bastante bien seleccionada. Voy a hablar muy ligeramente, muy de bote pronto, de los temas que se pueden encontrar, que es bastante variado. Es decir, además de la irrupción del imaginario en la realidad, que ya mencionaban, ya se prefiguraba desde el texto de Carmen de la Fuente apareciendo en la boca 6, también se habla de
de un dilema entre la divulgación y el conocimiento. Hay otro texto en el cual se aborda las bondades de la literatura para los procesos cognitivos y emocionales. También se habla de la necesidad de la introspección, de tomar un tiempo para el silencio en esta época de prisas, en esta época tan tumultuosa. También hay por ahí un texto sobre la necesidad de viajar, sobre la forma en la que los nuevos medios digitales inciden en la creación de historias, de narrativas. Hay una muy furiosa disquisición sobre temas del amor, que casi raya en el solipsismo, hay que decirlo, y muchos otros temas. Yo quisiera solamente detenerme en la parte de las entrevistas imaginarias, que me parece, como ya se mencionó, una de las propuestas más interesantes, en las cuales se toma a un escritor y se le hace una entrevista, no sé hasta qué punto sea válido decirle ficticia, porque esa irrupción de lo imaginario en lo real, pues no sé qué tan válido es delimitarlo. Y retomo esta parte no únicamente por el ejercicio de creación, sino porque todos los que hemos perdido a gente en esta situación, y obviamente en situaciones anteriores, de pronto nos encontramos con la verdad casi trivial por lo evidente de que la persona que hemos perdido es irrecuperable, es irrepetible, y que en ese sentido es una pérdida absoluta, y que de pronto nos sorprendemos haciéndoles preguntas o imaginando cómo responderían a ciertas cosas, cómo se reirían de los memes de moda, no sé, qué opinarían de ciertos asuntos. Y entonces hacemos nuestras propias entrevistas imaginarias, ficticias, hasta cierto punto, y pues eso, creo que de alguna manera ese ejercicio es como la concreción de algo que todos hemos tenido que ejercitar en estos tiempos, infortunadamente, y que este ejercicio de ficción nos ayuda a sobrellevar mucho de estas pérdidas. Nada más esta parte. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Ahorita regresamos, pero sí, pues un trabajo que ya está cristalizado, como bien lo dice. Pues sí, el inicio es importante, ¿no? Pero la continuidad, yo creo que a partir de ahora, y además el compromiso que se tiene que tomar, ¿no? Por la continuidad en este proyecto, que a mí me parece como muy importante, porque en el Instituto Politécnico Nacional hay muchísimas revistas que hablan sobre ciencia, tecnología, pero de literatura sí se incluye literatura en algunas de las revistas, pero no había una que yo sepa, no sé la historia, pero que yo supiera, que yo sepa, no hay una revista como tal. Antes usted, maestro, sabe algo de ello, así concretamente a la literatura, ¿no? Entonces, esto pues es un aplauso para todos. También está aquí con nosotros Luis Castellano, muchísimas gracias. Luis, yo no sé si nos va a compartir algo de poesía o quiere agregar algún comentario sobre la revista. Sí, principalmente retomando antes que nada esta parte de la pandemia, que muchas veces, de hecho sin darnos cuenta, nos entrevistamos a nosotros mismos, y es prácticamente nuestra forma de pensar, un diálogo interno que tenemos con nosotros. Y esta parte, esto se menciona también en un artículo de Manuel, y todo esto, la revista se complementa muy bien. Es una revista muy uniforme, con las aportaciones de cada uno de mis compañeros y de escritores ya consagrados. Alexa con una prosa poética muy particular, Emanuel con esa poesía que nos deja suspirando, Luis con ese análisis que nos da de una forma muy profundo y muy lírica, y la obra de Mariel, que la he seguido y siempre tiene ese toque de melancolía, y en este artículo no falta ese toque, ¿verdad? Y como nos dice, y lo que nos dice precisamente el título, la poesía es un canto que se hereda, pero yo diría que también es un grito silente. ¿Por qué la pregunta del texto? Por ahí ahorita nos contesta la revista, porque siempre la poesía en la revista, como punto de partida, siempre tomamos el pretexto, ¿no? La poesía
poesía de nosotros o la poesía de los otros, ¿no? Como punto de partida. Y bueno, yo quisiera compartirles, ahorita regresamos con Luis también y con cada uno en la segunda ronda ya para concluir, que en las letras del burro, por ejemplo, se van a encontrar ahora la poesía es un canto que se hereda de Mariel Damián, series y películas, tiempos de cambio, de César Gándara, por cierto, va a estar en la clausura, y César Gándara apenas ayer lo anunciaban como una de las menciones honoríficas en el premio de novela corta Amado Nervo, entonces muy importante. Bueno, está también el proceso de desintegración mental, poema Efraín Huerta, escrito por Juan Eulogio Guerra Aguiluz, desde el imaginario en la piel de, que ya lo compartimos, y a orillas de que es una entrevista a Efraín Blanco por parte de la Coordinación Nacional de Literatura, del INBA. Perdón, porque luego se me pasa. Pues me gustaría en esta segunda ronda que nos compartieran un poco de poesía, un poco de la narrativa que están escribiendo ustedes como autores jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, y nos vamos con Alexandra. Yo no sé si estoy preparado algo. Está siguiendo a través de las diferentes plataformas, a través del Maratón de Escritores en Coyoacán, que esta mesa la estamos presentando en uno de los barrios emblemáticos de Coyoacán, que es el barrio de La Conchita, ¿no? Entonces estamos aquí, ahora sí, como diría en un principio el maestro Esteban Asensio, estamos orondos, sentados aquí como en la banqueta de la casa. ¿Quién Emanuel? Si quieren, sí, con gusto. Mariel. Sí. Bueno, nos vamos con Emanuel, Mariel, regresamos acá con el maestro, y si alguien quiere expresar algo más para concluir. Bueno, la verdad en este momento no traigo algo, además del poema seleccionado, si se da la oportunidad ahorita leo un fragmento súper cortito de uno de los textos, pero más que leerlo me gustaría explicarlo. Es una propuesta, me gustaría llamarla una propuesta que se encuentra en la revista y se llama Cultura de Silencio. El título del artículo es Cómo aprovechar mejor el lenguaje, pero realmente es un enfoque hacia esta cultura de silencio que me parece totalmente necesaria justo ahora, más que nunca, porque realmente me he dado cuenta o he intentado hacer este análisis exhaustivo de por qué el lenguaje, ¿no? Hay veces en las que uno se hace esa pregunta, como ya lo menciona Mariel, y más allá de que pensamos con palabras, es importante darse un tiempo, no solo para estar hablando con los demás, sino para hablar también consigo mismo, en la medida en que pues si uno piensa con palabras, el hablar contigo mismo, por así decirlo, también te lleva a un entendimiento acerca de cómo te sientes o de lo que piensas o demás. Como se mencionó, como ya lo mencionó Tonatiuh, sí hago algunas referencias, por ejemplo, de algunos autores que han encontrado que incluso deficiencias cognitivas en el lenguaje pueden ocasionar conductas agresivas en los niños o algunos otros problemas. Y hoy es importante porque muchas veces no se sabe cómo lidiar con esta parte de la soledad, muchas veces no se sabe cómo lidiar con esta parte del aislamiento, porque estábamos acostumbrados a derrochar el lenguaje. Entonces, de verdad es súper importante quedarse un momento callado, hacer una pausa, tomarse un café, leer, hacer algo, lo que sea que nos guste, que nos apasione, y de verdad es totalmente gratificante. No quisiera leer algo por ahorita por cuestiones del tiempo, para que también mis otros compañeros compartan algo, pero si se da la oportunidad, les comparto un pequeño fragmento. Gracias. Sí, Gracias, además, Emanuel. A mí me gustaría que sí nos compartiera algo de poesía, Mariel, la verdad. Sí. No se salva. Bueno, pues yo continuando con lo que les estaba platicando hace un momento, una de mis propuestas de esta fusión entre la ciencia y la poesía, pues consiste precisamente en involucrar el pensamiento literario poético, involucrar el lenguaje científico. El poema que les voy a compartir el día de hoy inicia con un fragmento cuya primer verso me surgió otra idea. Entonces, un poema que se llama Cada libro es un gen, lo publicamos en la revista, y tengo otro poema aparte que se titula parecido. Cada
cada libro es un gen. Cada libro es una secuencia de palabras nucleotídicas que conforman el DNA cultural de la humanidad. ¿Será entonces cada palabra un átomo? Un conjunto de libros es un cromosoma. Tiene información genética para determinadas características del alma y la sociedad. A través del tiempo, estos cromosomas se fijan en las ideas de la población y varían según el individuo de cada especie. A mayor diversidad librerística, mayor capacidad de respuesta al medio robusto, hostil y dramático que es la vida. Esta es una analogía en cuanto al comportamiento de los genes en la diversidad y de qué tan beneficioso puede ser esto para las poblaciones. Del mismo modo que las ideas, del mismo modo que los textos literarios nos preparan para acercarnos y enfrentarnos a las diversas situaciones que se presentan en la vida. Ahora, ahondando un poquito más en esa idea sobre la fusión de la genética y la literatura y la herencia, es este otro texto, que inicia con el mismo verso. Cada libro es una secuencia de palabras nucleotídicas. Un conjunto de libros es un cromosoma. Todos los libros conforman la estructura infinita del DNA cultural del universo. ¿Será cada verso un aminoácido? ¿Será cada palabra un átomo? ¿Será la poesía de Virgilio, los libros de Plinio, un registro fósil para la lectura molecular? Solo el tiempo puede fijar las ideas como la naturaleza fija los alelos en la población. Las ideas, tan infinitas y policromáticas, tan multiversas y polisémicas, tan rebeldes con ojos de barcos y de nostalgia, tan diversas y mutantes como lenguas bífidas, todas varían según el individuo que las contenga, todas varían según el ojo que las medite, varían según la palabra que les dé nombre y peso, varían según el puño y la garganta de quien las defienda. Son infinitas como el pulso inevitable de la vida, infinitas como la angustia de Dios expulsado del cielo, infinitas como la muerte de Darwin, que no se ha ido nunca. Y bueno, pues estos textos responden precisamente a la necesidad tan urgente de culturalizar la ciencia, de llevar ese lenguaje técnico-científico a una población menos especializada y que tenga más nociones acerca de lo que acontece a nuestro alrededor, que de igual forma es maravilloso y es poético. Muchas gracias, Mariel, por compartir así de la poesía, que finalmente en esta mesa lo teníamos contemplado de esta manera, ¿no? ¿Por qué es importante leer poesía? ¿Por qué es importante tenerla muy cerca de la alacena, ¿no? La poesía es un ingrediente muy importante en nuestra alimentación porque pues nos fortalece el músculo del pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante, al menos yo así lo considero, leer poesía. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, maestro, o quiera, ¿qué nos va a compartir para esta segunda ronda? Pues yo creo que va a ser un spoiler del texto que tuve en la revista, tuve en el espacio. Sí, siempre se habla de las bondades que hay sobre un ejercicio mental o emocional, pero pues como suele decirse, somos producto de un diálogo y la poesía evidentemente siempre es un diálogo, nos ayuda a ir más allá del solipsismo. El texto que tuve oportunidad de insertar en la revista habla sobre un poemario de Pablo Neruda, de finales de los 50, el Extravagario, que ha sido calificado de caprichoso por los temas que suelen ser un poco contradictorios, escépticos incluso, hay mucho humor, ironía y demás. Decía que lo han calificado de extravagante, y lo que propongo en el textito es que esta aparente informidad, este aparente desvarío es únicamente quizá el reflejo, y por eso molesta a muchos críticos, molesta en cierto sentido, porque no nos presenta una visión vital bien ordenada, bien estructurada, nos presenta la vida como tal vez precisamente eso. Aquí traigo mi acordeón, porque Extravagario parece que retrata justamente el forcejeo entre la aceptación de la vida tal como es y el anhelo de cómo deseamos que sea. Es decir, es una pauta de tensión que se refleja no solamente en el libro, sino también en la crítica. Nosotros, al igual que la crítica, deseamos
que la vida tenga un sentido. Nos horroriza pensar que la suma de nuestros pequeños actos y grandes esperanzas no desemboque en un final que nos muestre que todo tenía una razón de ser. No soportamos la idea de que quizás la vida sea anticlimática, llena de personajes inconsistentes, con subtramas que no llevan a ninguna parte, infestada de deus ex machina, con tiempos muertos y plagios clarísimos. Entonces, Extravagario nos muestra eso, la parte no bien estructurada de la vida, donde se mezclan los nudos ciegos, los callejones sin salida, las repeticiones, el humor, el deseo, y todo eso se presenta sin que el poemario resulte cínico ni desolador, al contrario, resulta muy cálido. Quiero cerrar con una cita de este libro, que en el poema Dulce Siempre, lo que nos presenta Neruda son versos de hojaldre que derritan leche y azúcar en la boca. No tengan miedo a la dulzura, sin nosotros o con nosotros lo dulce seguirá viviendo. Nada más esa parte. Se vale aplaudir. No sé si quieran hacer un último comentario. Digo, el tiempo apremia. Adelante, Alexandra. ¿Usted quiere compartir algo? Le hice una presentación pequeña a este número que dice: Las Letras del Burro, una revista politécnica, artesanal y poética, que en su segundo número tiene el orgullo de festejar los 85 años de la institución que representa, creada por alumnos que complementan su formación académica científica con poesía, cuentos y literatura. Nuestras cabezas, que son naturalmente activas, buscan la belleza en las ciencias duras y ese cansancio que trata de pintar con colores de colibrí. Una mirada entrenada con ciencias exactas que un día convierte números en versos y medita el lenguaje para darle función a nuestros silencios y convertirlo en cultura como lo hace Covarrubias. Y entre todos nuestros mareos, nuestras manías y nuestros deseos, nos atrevemos a ponernos en la piel de nuestros escritores favoritos para arrancarles las respuestas que gozaríamos de escuchar o leer con la taza de café, imaginando que ambos, entrevistador y entrevistado, compartimos sabores e intereses, para luego mirar las páginas y notar que solo son sueños lúdicos que nos han obligado a imaginar. Y así, una vez más, 4 meses después del primer número, letras y respuestas oníricas forman literatura, pero literatura rica en ciencia, porque me atrevo a decir que este segundo número se ha pintado más científico y más poético. Lo logramos. Nos maquillamos nuestros cansancios mentales para encararnos con el ser y reenamorarnos de la exactitud de los versos. Fracasamos y nos reconstruimos poéticamente, siempre a través del método científico. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí. Retomando esta parte de la poesía que decía que no es solo un canto, como nos dice Mariel, que se hereda, sino también muchas veces es un grito silente que trata de expresar algo que está muy profundo dentro de nosotros. Y es una tristeza cuando ese canto y ese grito no son escuchados por nadie, cuando no hay nadie que los pueda leer. Como lo decía Emanuel precisamente en el artículo que ya comentaba, uno escribe y solo espera ser leído. Les comparto aquí el principio de la pregunta de Pessoa, mi artículo en este número. ¿En qué tiempo verbal está la oración amar sin ser amado? No hagas trampa. Antes de seguir leyendo, detente y piénsalo. Ya que los verbos ser y amar están en infinitivo y por tanto no remiten a un tiempo gramatical específico, puede pensarse en este caso que ser y amar son atemporales, como la interminable búsqueda humana de entender el amor y la existencia misma del ser. Por otra parte, si amado es un participio, entonces amor no existe, porque no es otra cosa que un recuerdo. Incluso tampoco existiría si estuviera en presente, pues este no es más que una percepción del pasado inmediato, que como una función de X tiende al presente, pero jamás llegará a serlo. Muchas gracias. Estamos concluyendo esta mesa de participación aquí en el barrio de La Conchita. Un barrio muy bonito para la gente que no lo conoce, que nos está viendo. Como bien lo decía el maestro Felipe Garrido en la mañana, ¿verdad, María Julia? Decía que pues antes las presentaciones se hacían en vivo, con público,
pero teníamos solo esa posibilidad de que nos veía un grupito de 10, 15 personas, y ahora pues con esto de las plataformas pues lo puedes ver en la comodidad de tu casa a cualquier hora, lo puedes repetir, y entonces pues más gente se puede enterar, más gente puede acercarse a la obra, sobre todo de los poetas, de los narradores, que ese es fundamentalmente uno de los objetivos del maratón, ¿no? Recuperar, por supuesto, sí, el espacio público a través de este ejercicio de maratón. Y bueno, yo esperaría que el próximo año tengamos la oportunidad sí de hacerlo, efectivamente, como surge el Maratón de Escritores de Coyoacán, y entonces pues estaremos hablando de otra cosa, pero yo creo que esto no va a cambiar en el sentido de que, aparte de que vamos a hacer el maratón ya presencial en vivo, pues también vamos a aprovechar esta parte de la tecnología que nos permitirá llegar a más personas, a más gente que pueda ver el maratón, pero sobre todo conocer la obra de los autores, de los poetas, de los narradores, de los escritores en general. Y bueno, esa oportunidad nos lo da, y además pues de retratar, ¿no?, estos espacios maravillosos, sobre todo en Coyoacán. Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría que el maratón se extendiera más a otros barrios de Coyoacán. La alcaldía de Coyoacán es muy grande, ¿no? Entonces, pero por tiempos y por razones muy particulares, pues este ejercicio, este trabajo está contemplando estos 6 barrios emblemáticos de Coyoacán. Muchísimas gracias por su participación, y bueno, nos vemos en la próxima mesa, porque esto sí es un verdadero maratón que ya nos están esperando en el barrio de San Lucas, es la siguiente parada. Muchas gracias a todos. Gracias. Y por tu salud, corre por un libro a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por tu salud, corre por un libro. Gracias.